Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Acelerando la transformación digital en un nuevo contexto. El día de hoy contaremos las aplicaciones de soluciones de IoT y Big Data que existían y se han adaptado rápidamente a este nuevo contexto para acelerar la transformación digital en las organizaciones. El día de hoy nos acompaña Juliano. Él es Sales Specialist para soluciones digitales de IoT y Big Data en Telefónica del Perú. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A del Zoom o a través del chat. Estas se responderán al final de la ponencia y finalmente pasaremos una breve encuesta para recopilar su feedback y podamos seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Juliano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven, por favor? Listo. ¿Me confirman, por favor? Sí, vemos. Ya, perfecto. Bueno, como bien les contó Geraldi, mi nombre es Juliano Mazzotti, soy IoT and Big Data Sales Specialist en Telefónica. Tengo alrededor de 2 años ya trabajando en esta posición y tengo un poco más de 10 años trabajando sobre todo en temas de gestión de datos, trabajando con datos tanto en Business Intelligence, ahora con el tema de Big Data, y además hemos adicionado todos los temas de IoT. Un poco la idea de la presentación de hoy, del webinar de Acelerando la Transformación Digital en un Nuevo Contexto, es contarles qué cosas nuevas han sucedido a partir de esta nueva situación que estamos viviendo, cómo es que tenemos algunos datos que les voy a contar que han cambiado en relación a todo este nuevo entorno y cómo algunas soluciones se han ido adecuando a el tema de poder mitigar sobre todo el tema de distanciamiento social, mitigar el riesgo de contagio y demás en muchas de las industrias que venimos trabajando, ¿sí? Entonces, para arrancar, un poco lo que quería contarles es qué es IoT. IoT es hacer referencia a vehículos, dispositivos móviles, electrodomésticos, que usan sensores o APIs para intercambiar información a través de Internet y obtener datos sobre todo en tiempo real, ¿sí? En el 2019, Gartner indicaba que para el 2020 habrían más de 20.000 millones de dispositivos IoT conectados. Luego de la pandemia, ahora se están proyectando que en el 2020 habrán aproximadamente 66.000 millones más de dólares en ganancias, sobre todo en el mundo de IoT, un 20% más respecto a lo que el 2019 ha pasado. Esto ha sido totalmente acelerado por el contexto que venimos viviendo, ¿correcto? Entonces, según Cisco, para el 2023, el número de dispositivos conectados será 3 veces más a la población mundial. Es aproximadamente, ahorita todos tienen, no sé, 2 celulares, y algunos equipos más van a comenzar a moverse y esto va a ser todo un mundo, y la cantidad de datos que esto va a generar va a ser increíble, y eso lo vamos a ir viendo conforme va pasando el webinar, ¿sí? ZDNet reveló que más del 80% de las empresas de fabricación industrial usan o planean usar dispositivos IoT, con lo que espera lograr un 25% de su productividad. Es un poco la tendencia desde hace algunos años, un poco la tendencia de usar sensores, de industrializar, digitalizar, de facilitar que las cosas se puedan manejar de una manera mucho más rápida y en tiempo real, y que se puedan tomar decisiones en base a los datos que la sensorización pueda mandar, ¿sí? Un poco con el tema del Big Data, lo que nosotros queremos indicar es un poco que son activos de información de gran volumen, de alta velocidad, que tienen gran variedad de información y que exigen además formas rentables e innovadoras de procesamiento de datos. ¿Sí? Lo que esto finalmente permite es que nosotros podamos tomar como organización mejores decisiones, y es un poco a lo que estamos llevando con todo el tema de la sensorización y con todo el tema de los datos que ya se vienen manejando anteriormente y actualmente. La idea es que podamos tomar mejores decisiones, y básicamente en eso es lo que parte esta 5B del Big Data, que es un poco lo que hace la diferencia. No sé si ustedes, yo tengo algunos años ya trabajando en este tema de los datos y he trabajado, por ejemplo, con temas
del Business Warehouse, no sé si ustedes se acuerdan, en donde ustedes podían tener información o generar reportería en base a información totalmente estructurada, de algún RP, de algún sistema de información en el cual te botaba, por ejemplo, cuáles eran las ventas y tú poder sacar cuál es tu conocimiento de ventas, algunos indicadores claves que los ayudaban a tomar decisiones en ese momento. Hablo de algunos 8 o 10 años atrás. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a eso con el tema del Big Data? Que ahora los datos no son solamente estructurados, que no solo vienen de temas de sistemas de información o de algún RP o algún sistema de ventas, sino que además viene información de cámaras de video, viene información en tramas de audio, que tienen información estructurada, no estructurada o semi-estructurada. Incluso se puede tomar información de redes sociales, de lo que se viene hablando en Twitter, de lo que se viene hablando en Facebook. Ahorita el tema de cómo, por ejemplo, por el tema de las votaciones en Estados Unidos, la cantidad de información que se viene generando es increíble y eso es un poco a lo que suena con la variedad. El tema de la velocidad, porque ahora la cantidad de información es totalmente grande y la idea es procesarlo de una manera rápida, que podamos tomar decisiones rápidas, que podamos tomar decisiones en tiempo real y sobre todo el tema de que los datos sean veraces y que puedan ser, acá ya viene y entra un poco el tema de lo que es la calidad de datos, de lo que es el gobierno de datos, de que la información que nosotros estamos obteniendo de los sensores está totalmente calibrada, está totalmente bien registrada, para que finalmente encontremos la B de valor, que le demos el valor a los datos que estamos tomando y que vamos a tomar en base a lo que nosotros estamos recabando para tomar una mejor decisión. Entonces, la B de valor es lo más importante porque les cuento un ejemplo. Había en alguna de las empresas de las que yo he trabajado para los temas de soluciones de Big Data, tomaban un indicador que era el porcentaje de productividad de la planta. Esta información no podía tener más del 100% del valor. Entonces, casi siempre el porcentaje de la productividad estaba entre los rangos del 95 y el 100%. Un error de una mala calibración de algún equipo logró que un día se pueda tener 107 porcentajes de productividad y eso es un dato incorrecto. Entonces, tomar conciencia de que la calidad de los datos que estamos tomando para que la toma de decisiones sea correcta es totalmente clave en este contexto sobre todo. Sí, esto es un poco lo que le quería mostrar, cómo es que qué sucede en un minuto, qué sucedía en un minuto en el 2019 y qué sucede en un minuto en el 2020 en Internet por la variedad y la velocidad y la cantidad de información que se viene manejando y es un poco lo que cómo va creciendo el tema de los TikToks, el tema de las compras, de las compras en Internet, el tema de lo que se viene hablando en Twitter y en Facebook y en Instagram, que se han vuelto herramientas incluso de ventas. Entonces, este es un dato totalmente real y lo pueden ir validando y esto va a ir creciendo año a año conforme vayamos avanzando, ¿no? Ahora, esto no sé si han escuchado esta frase que es la de los datos son el nuevo petróleo. Es una frase, por así decirla, de repente está cliché, pero es un dato real. Muchas de las empresas ya se encuentran mucho trabajando en monetizar sus datos, en buscarle mayor valor a sus datos para generar no solo ingresos eh, a nivel eh, a nivel de organización, sino que además puedan generar ingresos a sus socios estratégicos. Y es un poco como de repente Telefónica, en donde trabajo, lo viene haciendo y se lo voy a contar en un momento. Sí, entonces, 90% de los datos que se han generado, se han creado en los últimos 2 años. Además, se proyecta que para el 2027 se dupliquen los ingresos actuales de la industria Big Data, superando los 100.000 millones de dólares. Es un mundo que muchas empresas están tomando ese camino, ¿no? Buscar ser empresas data-driven, tomar ese camino para tomar decisiones en base a datos, es lo importante. ¿Sí? 37.5% de las empresas indican que desarrollar proyectos Big Data es un mayor desafío. Sí, eso es correcto por lo que les indicaba, por el tema de la calidad de datos, por el tema del gobierno de datos, porque sucede que de repente las áreas de finanzas pueden tener una información, las áreas de ventas tienen alguna información, y el tema de integrarlos, de tener un solo dato, de que el gobierno del dato, que hay una persona o un área adecuada para comenzar a trabajar estos temas de gobierno de datos, que se maneje un solo número en la empresa, hace que este desafío sea mucho menor y que las decisiones sean mucho más rápidas. Por eso es que el 37.5% de empresas indican que es un desafío grande porque no es tan fácil de repente, ¿no?
El uso de buenas prácticas asociadas a la calidad de datos, como les indicaba, puede incrementar hasta en un 60% los ingresos de cualquier empresa. ¿Sí? Lo que quería mostrarle aquí es una tablita de unidad de medida de almacenamiento de cómo se viene trabajando. Ahora ya hay GeoType, GeoByte, mejor dicho, que es un número que no lo voy a decir porque es totalmente inleíble. Eh, pero recuerdo hace algunos años que trabajaba en GMD y ahora es Cambia, se hacían unos proyectos o estábamos yendo a un concurso en Sunat o en RENIEC, no recuerdo, pero íbamos por 25 petabytes. Entonces ahora exabyte, zettabyte ya son números incontrolables, pero que en verdad vamos a comenzar a ir hacia ese mundo, ¿no? Ahora, el nuevo contexto, el COVID-19 ha empujado, como bien lo dice el Foro Económico Mundial, a la transformación de las empresas. El acelerador más fuerte de la transformación digital en las organizaciones ha sido esta pandemia. Y de hecho, un poco va asociado a cómo es que todo se está trabajando en base a los temas de trabajo remoto, a que estamos yendo a acelerar mucho la digitalización y sobre todo la automatización. Entonces, según Forbes, IoT, Big Data y la inteligencia artificial serán tendencia en el 2021 en adelante, y será un papel clave para el mundo, en el nuevo mundo en el que viviremos, trabajaremos y nos relacionaremos, y creo que lo están viendo cada uno de nosotros ahora desde nuestros lugares, ¿no? O sea, ya la conectividad es casi una necesidad tanto como el agua o la luz para poder vivir, o la comida, porque necesitamos comunicarnos con los demás, necesitamos comenzar a hacer nuestro trabajo, necesitamos comenzar a hacer de repente proyectos de telemedicina. De repente ya no tendríamos que ir, ya no tenemos que ir de repente al doctor por el simple hecho de mitigar el riesgo de contagio. Entonces, las presencias de los proyectos de telemedicina se están adecuando. El tema de asistentes inteligentes con inteligencia artificial son un boom ahorita porque todo el mundo está comenzando a hacer compras por Internet, a comenzar a generar ventas por Internet, a comenzar a tener de repente, estábamos trabajando con alguna empresa en la cual tenían 3 personas de recursos humanos, y estas personas de recursos humanos eran las que atendían, que antes era como mandar un correo o tal. Ahora son todas las personas con las que trabajan en la organización, les comienzan a mandar correos, WhatsApps y demás para comenzarle a hacerle diversas preguntas. Entonces se generó de repente algún bot que tenga las respuestas necesarias mediante el flujo, que permita a estas 3 personas de recursos humanos a manejar de mejor manera o a dedicarse a su trabajo, y de repente no estar respondiendo tantas preguntas tan repetitivas que se puede manejar con un robot que tenga inteligencia artificial, ¿sí? Además, los temas de movilidad de personas y los pagos sin contactos, y algunos temas de sensorización, sobre todo en temas, por ejemplo, de retail, o en temas de smart cities, los temas de calidad de aire, ¿no? Hay sensores que ya te comienzan a leer cuál es la temperatura, el CO2 y demás, y algunos indicadores que te comiencen a indicar la calidad de aire en donde vives por los temas estos de pandemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que esta nueva normalidad de esta pandemia ha impactado? Y es que ha generado mucha incertidumbre, sobre todo en los comportamientos y en los hábitos de consumo. Ahora ya no es que estamos yendo todos al retail y hacemos y nos probamos y hacemos un montón de cosas para comprar de repente alguna prenda, sino que simplemente lo estamos comprando todo por internet y estamos guiándonos por lo que ahí nos dicen. Entonces, esa incertidumbre ha cambiado por los temas de los comportamientos y hábitos de consumo. El tema de variabilidad de los desplazamientos también lo hemos visto mucho con el tema de las restricciones que nos ha puesto el gobierno con algunas normativas, de poder movernos de repente en algún rango horario, y sobre esos desplazamientos algunas de las empresas están tomando algunas acciones, y eso también se los voy a contar en algún momento. Sí, los temas de distanciamiento social, se han generado muchas soluciones para poder mitigar el riesgo en base al tema de distanciamiento social, en base a los temas de la temperatura corporal y en base a temas de aforos de personas, ¿sí? Entonces, el tema que se vuelve crítico, la toma de decisiones basada en datos. Muchas de las empresas, como bien decía, no estaban siguiendo este camino, y en base a lo que se ha generado en los temas de transformación digital, a que estamos sensorizando muchas más cosas, a que estamos digitalizando muchos más procesos, se hace crítico que nosotros podamos tomar decisiones
basadas en datos. No estamos quitando el juicio experto, lo que estamos haciendo, estamos complementando nuestras decisiones con los datos, ¿sí? El tema de las afectaciones en las cadenas de suministro, de que ahora nosotros tenemos que comenzar a monitorear de alguna manera y con algunas plataformas como por ejemplo gestión de flotas, que tengan sensores de pánico, que tengan sensores de fatiga, que tengan sensores de temperatura, comenzar a colocar en toda la cadena de suministro, como por ejemplo en el tema de la flota, como le venía contando, algunos sensores que nos den indicadores para nosotros poder tomar decisiones mucho más rápidas, para poder buscar mejores rutas, para poder buscar los puntos de interés a los que más vamos. Entonces, por ahí comenzar a tomar decisiones que nos ayuden a buscar eficiencias en base a los temas de cadena de suministros, ¿no? Algunas fluctuaciones en los mercados de la compra de materias primas y algunas adaptaciones en los cambios regulatorios y de sistema. Entonces, el gobierno a partir del 15 de marzo, el gobierno peruano, nos puso algunas normativas para temas de trabajo, para temas de volver al trabajo, para temas de que de que no pare la cadena de pago, como bien lo decían, y puso tres requisitos importantes, que era el tema de la comunicación y la información, el tema de las medidas de control y el tema de las recomendaciones. El tema de comunicación, información y recomendaciones lo venimos trabajando con temas, por ejemplo, con el tema de mensajería de texto, con los temas omnicanal, con los temas de algunas llamadas, algunos teléfonos, algunos temas de que podamos nosotros tener un solo canal de atención para poder comunicar e informar temas, por ejemplo, como nosotros estábamos dando el tema de mensajería de texto masiva, ¿no? De poder tú enviar un mensaje de texto simplemente con el mensaje no olvides lavarte la mano y mantener tu distanciamiento social o usar la mascarilla, ¿sí? Pero para los puntos de medidas de control es donde se han adecuado muchas soluciones que ya se tenían y otras que han aparecido luego de esta pandemia, que se han desarrollado en el momento, pero que muchas se han adecuado para poder hacer la mitigación del riesgo de contagio, ¿sí? Y ahora se las voy a contar. Tenemos algunas soluciones por ahí para poder contárselas y ustedes luego puedan hacerme algunas consultas. Sí, entonces 5 pilares que nosotros podemos tomar para agarrar este camino de IoT Big Data es el tema de comenzar a recolectar o recoger toda la información de todos los sensores que podamos desplegar. Luego poder conectar toda esta información, poder integrarla en una sola plataforma, poder tener de repente ahora este camino no se va a llevar solo con IoT y Big Data, sino que hay mucho de temas de cloud, de temas de ciberseguridad sobre todo, y temas ahora de conectividad también, ¿sí? Entonces poder conectar esta información, poder procesar de manera rápida y adecuada esta información para poder luego analizar la data que nos permita poder actuar, poder tomar decisiones de manera adecuada, de manera rápida. Entonces, algunas soluciones digitales que nosotros hemos venido trabajando como Telefónica y que algunas otras las hemos visto también o las estamos trabajando son, por ejemplo, el tema de las cámaras termográficas, que tienen además reconocimiento facial con el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan estas cámaras? No sé si la han visto, creo que algunos centros comerciales la tienen, en algunos centros mineros también los han desarrollado. ¿Por qué? ¿Cuál es la facilidad o el beneficio de tener cámaras termográficas? Es que te leen en tiempo real la temperatura de las personas en un rango aproximado de 30 metros. Entonces puedes leer todas las personas que entren en ese rango, cuál es la temperatura y en base al umbral que uno pueda definir, en este caso, se están definiendo 37 grados o 37.5 grados, poder brindar una alarma a algún centro de control o en la misma puerta de entrada para que ustedes puedan alejar a esa persona y comenzar a mitigar el riesgo, ¿no? Tomar ya algunas acciones o procedimientos que cada uno como organización ha tomado. ¿Qué se le sumó? El tema del reconocimiento facial. Se comenzaron a tomar en una base de datos todas las fotos de los trabajadores, tanto sin mascarilla inicialmente y luego con mascarilla, para que luego esta haga toda la inteligencia para poder reconocer quién es la persona y tú puedas enviar algún mensaje rápido al celular y decirle, oye, tienes que seguir estos pasos o poder alejarte o regresar a tu casa o poder aislarlo de alguna manera. Entonces, eso también se sumó a esta solución digital de IoT. Sí.
Ahora, otra solución también que ha salido es el tema de los sensores de temperatura corporal. Esto está muy asociado, o bueno, es relacionado como, por ejemplo, tomando la idea de cómo es que miden de repente a los deportistas, no sé si han visto a los futbolistas que usan como unos chalequitos o algo, unos sensores, para poder medir el distanciamiento, para poder medir la velocidad, para poder medir cuáles son los sprints y la distancia recorrida. Estos sensores de temperatura van de la misma manera pegados al cuerpo y lo que hacen es comienzan a emitir la temperatura minuto a minuto. Entonces también se define un umbral de temperatura y en base a eso se emite alguna alerta. Esta solución está asociada siempre a alguna aplicación móvil, a una aplicación móvil, mejor dicho. Esta aplicación móvil lo que además le suma al sensor es comenzar a recolectar toda la información que emite el sensor de la temperatura en tiempo real y que luego puede emitirla a esta plataforma cloud, en donde se comienzan a hacer toda la analítica y se comienza a mostrar algunos indicadores. Ahora, al tener la aplicación móvil, lo que esta aplicación móvil también te va a dar es el tema de la georreferenciación y el tema del Bluetooth. Entonces lo que va a hacer finalmente es un sensor de temperatura que tiene un contact tracing para comenzar a ver mediante Bluetooth con qué equipos o con qué personas has estado en contacto y cuál ha sido el tiempo de exposición que has tenido y además la georreferenciación, es decir, dónde es que yo me he contagiado, dónde es que yo he estado con esta persona que luego de un tiempo yo he determinado que ha sido contagiada mediante alguna prueba tal. Entonces, este sensor de temperatura lo que está haciendo es hacer el contact tracing en base a estos sensores y a la analítica que todos estos sensores puedan comenzar a evaluar, a enviar a esta plataforma. ¿Sí? Otra plataforma u otra solución que también se ha estado trabajando para los temas de contact tracing es una solución que lo que hace es trabajar con todos los indicadores del celular. El celular te emite la señal a qué antena se está conectada o a qué antena está cercana, a qué Wi-Fi está cercano, con qué equipos Bluetooth ha estado cerca y cuál ha sido su georreferenciación. Entonces, lo que hace la aplicación Contact Tracing es comenzar a levantar todos esos datos todo el rato, en tiempo real. Y lo que te bota son tres estados. El estado verde, que es el estado relajado, el estado amarillo, que es un posible contagio, y el estado rojo, que es el contagiado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto trabaja mucho con el tema de cuáles son los procedimientos de cada una de las organizaciones con las que se van a trabajar o en las que ustedes trabajan. Porque, por ejemplo, porque hay muchas organizaciones que estaban haciendo pruebas cada 15 días o están haciendo pruebas cada 10 días. Entonces, lo que hacía esta aplicación era comenzar a ingresar los datos de resultados de las pruebas. Entonces, si uno de los resultados de estas pruebas era positivo, la aplicación con toda la información que ha enviado a la plataforma de una plataforma Big Data igual en la nube, y todos los modelos matemáticos comienza a determinar cuáles son las personas posibles con las cuales tú has tenido contacto. Y entonces, en tiempo real, tu celular pasó de modo verde a un modo amarillo, porque tú en algún momento, en los últimos 15 días o en los últimos 10 días, dependiendo de lo que ustedes definan como umbral o como requerimiento de la organización, esto se va a actualizar. Entonces te enviaba esa alerta y decía, por favor, tómate una prueba, y sobre eso comenzábamos a generar mucha más facilidad de poder mitigar el riesgo, porque nosotros podíamos detectar en tiempo real muy rápido, luego de que una persona sea totalmente detectada positivo, poder determinar con qué personas ha estado en contacto y sobre todo aislarla mucho más rápido luego de tomar la prueba y por ahí mitigar el riesgo de contagio. Entonces también es una aplicación que trabaja con todos los datos del celular, que trabaja en una plataforma Big Data para comenzar a hacer todos los modelos analíticos y que sobre esa información te emita todas las posibles personas que han podido ser contagiadas. ¿Sí? Ahora, otra solución también que se ha venido trabajando en este tiempo, que han comenzado a salir a partir de la pandemia, es el tema de las pulseras para el control y distanciamiento social. Estas pulseras funcionan tal cual un smartwatch, pero ¿cuál es la diferencia o el adicional? Es que al escucharse entre pulseras, estas pulseras trabajan en Wi-Fi, y al escucharse entre las pulseras,
si es que tú rompes el distanciamiento que tú estás ingresando dentro de la plataforma, como el distanciamiento permitido, que se estaba trabajando entre 1,5 metros y 2 metros, si tú rompes ese rango, la pulsera va a comenzar a vibrar y emitir una alerta. Entonces, todos esos eventos se van a ir guardando en la pulsera, y una vez que encuentre red, o si ya está en red, la información va a enviarse nuevamente a una plataforma Big Data, que lo que va a hacer es va a comenzar a levantar toda esa información, toda esa data, que en este caso es no estructurada, es una información que es una trama de datos de una vibración con algunos datos de con qué otros equipos Bluetooth has tenido contacto o exposición, y luego te puede emitir un mapa de dónde ha podido ser este contagio o este contacto, y con qué personas has tenido más de 10 minutos de contacto, más de 15 minutos de contacto, y cuántas veces has roto el distanciamiento social. Entonces, bajo esas lógicas que se van desarrollando en esta plataforma, se va también aislando un poco y mitigando el riesgo, porque vas haciendo un tipo de contact tracing, pero vas determinando cuál es el rubro de las personas a las cuales tienes que ir aislando y poder mitigar el riesgo, sobre todo en campamentos, en centros comerciales, en algunas plantas o en oficinas. Entonces, eso también ha tenido mucha... Eh, lo han pedido bastante también, ¿sí? A otro tema que íbamos para los temas de control de aforos también. Entonces, nosotros antes trabajábamos con algunas empresas en retail, ya con la información de, por ejemplo, el Wi-Fi, de los equipos Wi-Fi que se van poniendo dentro de los centros comerciales o dentro de las tiendas, además de algunos RFID, algunos otros dispositivos que lo que hacían era comenzar a determinar o hacer contacto con los celulares de las personas. Además se sumaban cámaras cuenta personas, ya no está esta persona, no sé si han visto alguna vez que hay algunas personas de seguridad que están tocando como un botón y él contando botón a botón las personas que entran o que salen, sino tener un sensor en la puerta que vaya contando la cantidad de personas que entran y salen. Esa información, más la información del Wi-Fi, más la información de los otros sensores, lo que hacían era comenzar a ver cuáles eran los mapas de calor y cómo se movía una persona dentro de un centro comercial. Ahora lo que ha pasado es que esto ha cambiado un poco, no la solución, sino el para qué lo vamos a usar. Entonces lo que estamos haciendo es usar todos estos dispositivos que ya se encuentran en algunos centros comerciales, para poder visualizar cuál es el aforo dentro de una tienda o dentro de algún centro comercial o de algún... También lo estamos usando, por ejemplo, en comedores de las oficinas o en comedores de las plantas. Entonces, por ahí comenzar a emitir alertas en base a si se está rompiendo el tema del control del aforo. Entonces, tener todos estos datos, toda esta sensorización nos va a ayudar a eso, a comenzar a ver cuáles son los mapas de calor, a ver si es que se está rompiendo el tema de control de aforos, y por ahí es como estamos un poco desarrollando el tema de la solución, un poco adecuando las soluciones. Como bien les decía, muchas soluciones de repente ya existían, y lo que se ha hecho es comenzar a adecuar las soluciones a este contexto. Y la otra es que se han hecho soluciones nuevas como las aplicaciones de contact tracing que antes no había, ¿sí? Entonces, también podíamos hacer todo el tema de movilidad de personas. Nosotros ya tenemos algunos proyectos acá en Perú, y a nivel global también, que no sé si han escuchado, pero nosotros podemos trabajar en base a la interacción de los celulares con las antenas. Nosotros tenemos aproximadamente un poco más de 10 millones de equipos celulares a nivel nacional, y lo que hacemos es comenzamos a entender esa información de interacción entre antenas y celular apenas tú abres un número de teléfono, apenas tú ya haces una llamada, un mensaje de texto o abres alguna aplicación, tú emites una señal a la antena. Esa información se va guardando en una base de datos que lo primero que hace es anonimiza los datos. Nosotros encriptamos los datos. Nosotros, por los temas de protección de datos, estamos regulados no solo por temas locales, sino también por temas de Europa, de España. Entonces, toda esa encriptación está totalmente ligada primero a lo de España, pero que se van adecuando también a lo que nosotros tenemos acá de manera local. Entonces, esa información, lo que se hace luego de anonimizarla, lo que hacemos es comenzar a agregarla. Es como un estudio de mercado, un estudio que hace Ipsos, que hace Apoyo, que hace
otras empresas de estudios de mercado que lo que hacen es agarran una muestra de 1.000, 2.000 personas, por ejemplo, para poder ver el tema de las elecciones. Nosotros agarramos nuestra muestra de 10 millones de personas. Y eso lo que hace es que nuestro dato sea mucho más objetivo. Ahora, luego de tener toda esta información, nosotros agregamos la información. Nosotros no es que hagamos el seguimiento de una persona, de Juliano se movió de San Borja a Miraflores y de Miraflores a Surquillo. No, porque lo que hacemos a la hora de anonimizarlo y luego agregarlo es meterlo en un grupo de 10 o 15 personas que tienen la misma segmentación. Entonces lo que finalmente nosotros vamos a comenzar a ver es la cantidad de personas que tienen entre 25 y 35 años, que son hombres, que viven en San Borja y trabajan en Miraflores, y que se mueven de tal distrito a tal distrito. Esa información nosotros la podemos inferir y esa información es la que nosotros ya veníamos trabajando. Nosotros podemos inferir además, dependiendo de la hora en la que tú puedes conectarte a una antena, dónde es que tú vives y dónde es que trabajas. Porque puedes estar de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, en un lugar conectado siempre a una antena. Lo que nosotros inferimos es que ese es el lugar de trabajo. Y de lunes a domingo, siempre cerca a una antena, desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces inferimos que es tu lugar de residencia. Entonces esa información también se hace muy útil para, por ejemplo, temas de desde dónde vienen las personas a un centro comercial, o por ejemplo de los que venden paneles digitales, para que pongan de repente la publicidad tenga mayor impacto a la que antes tenía. Y esto es un poco el resultado de lo que nosotros hemos hecho como estudio. Estas son las horas, por ejemplo, cómo es que se ve desde enero hasta agosto, cómo han sido las horas, casi siempre eran, el movimiento siempre en la tarde tenía un poco más de personas que se movían, pero una vez que pusieron las restricciones a partir de marzo y que realmente no podían salir las personas hasta las 4 de la tarde, la cantidad de personas que se movió entre marzo, abril y mayo, entre 9 y 12 de la tarde, se incrementó casi hasta el doble, ¿sí? Además, que ahora todos trabajan desde su casa, el, la inferencia o la cantidad de personas o el tipo de persona con la que nosotros trabajamos, ya la mayoría ya no son trabajadores, sino la mayoría son residentes, la mayoría se están quedando en su casa y trabajar desde ahí. Entonces, esa información lo que ha hecho es que, por ejemplo, algunos centros comerciales te estén brindando información de, oye, si vienes desde acá, ven tales días que tengo menos aforo. Entonces, esa información a nosotros nos ayuda o está ayudando a las empresas con las que trabajamos a que puedan generar mayor impacto en, por ejemplo, la publicidad que ponen en los paneles digitales. Entonces, por ahí también son datos que nos están ayudando y que nosotros queríamos trabajar también y estamos trabajando con el gobierno para, por ejemplo, antes trabajamos para poner esta información la usamos para planificar el tema de las estaciones de metro. Las nuevas estaciones de metro de las demás líneas se comenzaron a trabajar con esta información, con la cantidad de viajes que habían, con la cantidad de viajes que habían entre distrito y distrito, se comenzaron a adecuar de mejor manera dónde poner una estación de metro. Y sobre eso trabajamos con el Ministerio de Transporte. Y ahora la idea era también comenzar a entender cómo es que se mueve la gente con todas las restricciones que teníamos de movilidad, para que ellos puedan definir en base a eso cuáles son los contagios, los mapas de calor, y por ahí también en salud ha sacado algunos datos también por ese lado. ¿Sí? Ahora, otros temas también que han pasado son los temas de telemedicina que se están incrementando de manera exponencial. Ahora, aquí lo que sucede es que sí, va a usar mucho el tema de conectividad porque es un tema de cuáles son las cámaras y demás, pero lo que se está haciendo es comenzar a que la información de los resultados de alguna ecografía, de alguna radiografía, pueda meterse en una base y que puedan determinarse en base a los resultados que salgan algunas 3 opciones de cuáles podrían ser tus posibles diagnósticos, y sobre eso el doctor que va revisando y que conoce tu historia médica pueda tomar una decisión y decirte, ok, vamos por que es lo que más se adecua a lo que vamos trabajando. Entonces, es un tema que se viene trabajando con el sector médico, el tema de la telemedicina, que va a avanzar, que va avanzando y yo entiendo que de aquí el próximo año va a ser mucho más fuerte. De hecho, ya algunas clínicas locales ya lo están haciendo, algunos empresas de seguros que tienen, por ejemplo, el EPS, lo están haciendo porque es mucho más factible, es mucho más fácil, porque estamos mitigando el tema del contagio
Y creo que así como vamos, eso va a incrementar exponencialmente, como les decía. Otro tema que avanzó, que también se adecuó muy rápidamente, es el tema del triaje digital, que se trabajaron una serie de preguntas, una bolsa de preguntas y respuestas con algunos doctores especializados en temas de infectólogos y temas de pandemia, y que ellos, en base a las respuestas, votaban algunas soluciones o algunos posibles datos, algunos posibles diagnósticos. Eso es lo que hacía el triaje digital. Entonces, ¿qué era el triaje digital finalmente? El triaje digital era un bot en un WhatsApp, en un número de WhatsApp, que nosotros lo brindábamos, y te hacía una serie de preguntas, y dependiendo de lo que tú ibas contestando, te iba diciendo, ok, tú eres un posible contagiado, o tienes que hacer tal o tal prueba, o no, tú no has tenido ningún tema de contagio. Entonces, esa información, ese bot, mediante este flujo que nosotros hemos venido trabajando con este banco de preguntas y respuestas, facilitaba que las empresas puedan tener un control mucho más rápido de cuál es el estado de salud de cada uno de sus trabajadores. Entonces, sobre eso tomar decisiones mucho más rápido, tomar acción mucho más rápida, por ejemplo, para antes de subir a una mina, o antes de entrar a la semana de trabajo que te tocaba entrar. Eso es una solución que se ha venido trabajando. El WhatsApp se ha vuelto casi un medio necesario de comunicación, y ahora sumarles el tema de inteligencia artificial mediante bots está haciendo que los resultados y las atenciones sean mucho más rápidas, que las personas que antes se dedicaban a responder mensajería, que antes se dedicaban a atención al público, se dediquen a casos mucho más críticos, porque hay casos que se repiten y se pueden solucionar rápidamente. Entonces, eso es lo que hace el bot, facilitar un poco eso, facilitar el proceso de atención. Y ahora todo el tema de atención al cliente es muy fuerte, ¿no? Ahora les decía también el tema de los sensores de aire, de los sensores de calidad de aire, porque comienzan a emitir todos los datos de temperatura, de datos UV, que ya los estamos poniendo en algunos parques, que lo están poniendo en algunas comunidades, para comenzar a validar que el aire en el que estás no esté totalmente disipado, que tenga los niveles necesarios de convivencia, porque por ahí es que también estamos viendo algunos temas de contagios y tal. Entonces, estos sensores también se están volviendo, que antes ya existían, pero se están volviendo necesarios también. El tema de la maquinaria autónoma ya es una realidad también en Perú, porque se están trabajando incluso ya maquinaria pesada en minas desde la casa de algunos trabajadores que antes iban y manejaban un camión gigante. Ahora tienes todo el control desde una computadora para poder manejar camiones gigantes que puedan hacer excavaciones o algunos otros equipos, remolcadores, o algunos o los molinos y tal. Entonces, por ahí esa maquinaria autónoma viene ya trabajando con temas desde casa, con temas de todos los controles que tú puedas tener en una plataforma. Además, se están adicionando temas de realidad virtual o realidad aumentada, que lo que hacen es que tú puedas, en base a eso, tomarle foto, por ejemplo, a toda una red de tuberías, y que tú, mediante realidad virtual, puedas enseñar a la persona que está en el campo, y tú desde tu casa, poder enseñarle qué parte de la tubería tomar para que él lo pueda arreglar desde ahí. Entonces, eso también está como evolucionando muy rápido, y por ahí nos viene ayudando bastante. ¿Sí? Entonces, quería mostrarles un video antes de pasar a las preguntas que resume todo, un poco todo y un poco más, lo que les he venido contando. A ver si por ahí... Cuando la eficiencia es parte de la filosofía de una compañía multinacional, la transformación digital es el único camino hacia el futuro. Un camino donde es necesario un socio capaz de actuar local y globalmente, y que posea una amplia experiencia en la transformación digital y proyectos de innovación en empresas multinacionales. Solo así, la transformación llegará a toda la cadena de valor, con una serie de soluciones que impacten en su eficiencia. Comencemos con la fábrica, donde la maquinaria conectada nos dará información en tiempo real que, combinada con analítica avanzada, nos permitirá mejorar una línea de producción o incluso programar un mantenimiento. Además, la realidad aumentada y la realidad virtual abren la posibilidad al operario de atender estos mantenimientos y reparaciones de forma autónoma.
Por otra parte, las soluciones de cloud ofrecerán un almacenamiento seguro y flexible dentro de una estrategia de optimización de la infraestructura tecnológica. Y con soluciones de seguridad física podremos limitar el acceso a zonas restringidas y asegurar la trazabilidad del producto en todo momento. Finalmente, si contamos con una LTE privada, tendremos conectividad masiva y de gran capilaridad para todos los dispositivos inalámbricos y maquinaria sensorizada. En el almacén, la red Wi-Fi nos indicará en qué zonas se mueven los colaboradores y los vehículos de guiado automático harán el picking del producto proporcionando información en tiempo real. La gestión de flotas permitirá optimizar las rutas, ahorrando tiempo y monitorizando la velocidad, la conducción y los recorridos. Y en paralelo, se podrá gestionar la mercadería a través de sensores de temperatura, posición y golpes, permitiéndonos conocer siempre su estado. Así llegamos a la tienda, donde las neveras conectadas ofrecerán métricas sobre su estado o posibles fallos futuros, además de información sobre la cantidad de producto disponible, su calidad y puntos de reorden. Mientras que con el cliente podremos aumentar el engagement a través de marketing relacional, la app móvil de su compañía o soluciones tan innovadoras como vehículos de guiado automático que sirvan el producto a los clientes en entornos controlados, como campus universitarios y centros de negocios. Finalmente, en las oficinas se podrá transformar digitalmente la experiencia que los espacios físicos ofrecen al colaborador. Y los equipos podrán tomar decisiones apoyados por soluciones de Big Data que permiten relacionar la información propia, la procedente de fuentes públicas y los datos móviles de Telefónica. Así podrán saber, por ejemplo, cómo determinadas variables afectan a las ventas de producto en un punto, qué combinación de productos es idónea para una zona o cómo diseñar una estrategia efectiva de medios. Todo esto con el máximo nivel de ciberseguridad, que garantice la prevención, detección y respuesta frente a cualquier amenaza a la seguridad, tanto para los directores como colaboradores y clientes de la organización. Porque la verdadera eficiencia se consigue cuando la transformación digital llega a toda la cadena de valor. Algo que solo puede lograr un aliado tecnológico integral, como Telefónica. Eso era. Eso era un poco lo que quería contarles hoy y nada, pasemos a las preguntas. Creo que he hecho los 40 minutos que por ahí tenía. Sí, lo máximo, gracias. Sí, teníamos justo acá algunas preguntas en el chat y Dale. otras también en la opción de Q&A. Y la primera que consultan es, ¿qué es lo que resulta clave en la transformación digital y por dónde deberían empezar? A ver, les cuento un poco. Yo creo que el tema de la transformación digital es un poco definiendo cuáles son los procesos por los cuales yo quiero comenzar a trabajar, cuáles son los que yo quiero comenzar a automatizar. Yo creo que empieza por ahí, yo creo que es primero empezar a caminar antes de correr, es lo importante y por ahí va el tema de entender cuáles son los procesos los que yo quiero automatizar para que por ahí yo comience a determinar qué soluciones yo pueda adicionar a comenzar a incrementarle temas de sensorización, a meterle mucha más analítica, muchos más datos, que luego me permita tomar decisiones. Creo que va por ahí en el tema de qué procesos yo quiero definir como tema a automatizar para luego yo sobre ese lado comenzar a trabajar el tema de transformación digital. Luego nos preguntan hay unas preguntas sobre dos sectores en específico. Hay un sector que es telemedicina y dice, en el caso de la telemedicina, si es que conoces cuáles son las medidas en relación a la confidencialidad de la información, así como la transferencia de la información en ese caso, o si es que es estándar y se aplica. Sí, a ver, entiendo que telemedicina acá en Perú, lo que está pasando es que se están comenzando a recién generar la regulación de la telemedicina por el tema de la protección de datos, por lo que indican, tú vas a comenzar a compartir un montón de información tuya, esa información la va a tener o la clínica o el seguro que ya la tiene con el tema de la historia clínica y tal, pero que ahora va a comenzar a viajar por la red. Entonces, esa información es muy vulnerable a temas de ataques de fraude, ciberseguridad. Entonces, esos temas yo sé que se están regulando. No tengo ahorita el dato concreto de qué regulaciones hay, pero sí sé que se está regulando porque el tema de la telemedicina, entiendo que a partir del 2021 ya el Ministerio de Salud lo quiere tomar como una política. Buenísimo. Y luego hay otra área que es, bueno, de derecho. Si es que conoces alguna mejora que en Perú se haya hecho
realizado para mejorar el servicio en relación a los abogados o estudios de abogados hacia sus clientes internos y externos en este contexto? Sé que hay, o sea, hay mucha regulación, no es tan, o sea, no es tan específica el tema de la regulación que existe respecto a datos, hay muchos vacíos. De hecho, a nosotros nos hicieron alguna auditoría por esta solución que nosotros le estábamos comentando de cómo es que yo puedo hacer el tema de ver viajes o ver movilidad de personas en base a los datos que emiten los celulares. Hay muchos vacíos, sí, se están haciendo, entiendo que el gobierno digital, que ahora es un área dentro de la PCM, está haciendo muchas mejoras en el tema de regulaciones para los temas de protección de datos, por el tema incluso de la información que se viene registrando de los contagios de pandemia. Esos temas tienen muchos datos de las personas que no se pueden compartir, pero que se están regulando de manera adecuada y que entiendo que recién se están trabajando mucho más detallado el tema de las regulaciones de datos, ¿no? Genial. Luego tenemos otra pregunta. Es más que nada en el caso de donde estamos ahora, en la gran mayoría o algunos, en el caso del teletrabajo, si es que conoces de algún protocolo a seguir para mantener el control de información de las organizaciones. No. Entiendo que cada organización está emitiendo sus propios procedimientos. Recién, o sea, nadie tenía planificado hacer algún tema de teletrabajo. De hecho, nosotros en Telefónica estábamos haciendo alguna prueba antes de que sucediera el tema de la pandemia y teníamos un día trabajando desde casa, pero no había mayor regulación. Simplemente había que tenías que ir a tu casa a trabajar desde ahí y tal, como un tema de beneficio al trabajador. No era un tema de que yo estaba haciendo quería que te vayas a trabajar a tu casa, sino era un beneficio para que tú puedas sentirte bien en Telefónica. Ahora, con este tema de la pandemia que se ha vuelto una necesidad que hace el teletrabajo, entiendo que las regulaciones la pone cada una de las empresas, que cada uno está poniendo sus propios procedimientos, pero creo que no hay un tema que o sea, ahora lo que ha mandado el gobierno es que te está dando una hora, algunas horas, o que no puedas trabajar más de ciertas horas ahora que vienes trabajando de casa, como un tema de desconexión digital que le dicen, creo. Entonces, pero no, creo que no hay mayor regulación a esa. Ok, genial. Y luego tenemos algunas otras consultas ya por la opción de Q&A. Y la primera es, ¿cómo se realiza la gestión de los datos personales? ¿Cómo debería realizarse? A ver, siempre lo que nosotros venimos haciendo, y de repente es un poco alguna buena práctica que nosotros tenemos, es que lo primero que hacemos como parte de para mantener el tema de la protección de datos, es el tema de la anonimización. Lo primero que se hace es encriptar la información de tal manera que no pueda desencriptarse. Entonces es un método que es un poco técnico, pero es un método que se llama hash, que lo que hace es encriptar el dato o el número de teléfono, en este caso, por ejemplo, como nosotros venimos trabajando, y ese número se vuelve una cadena totalmente indescifrable que de ahí no puedes regresar por ese lado. Además, luego de poder hacer ese tema de encriptación, lo que también les comentaba, era que nosotros hacemos segmentaciones, hacemos la extrapolación de los datos y luego hacemos segmentaciones. Entonces, no es que yo te dé un grupo de personas de 2 o 3 que tú puedas de repente descifrar de alguna manera, sino que te damos en un mínimo de 10 personas. Entonces, lo que te damos es una segmentación. Eso lo que te brinda es que no puedas descifrar quién es la persona que ha tenido cierta movilidad o se ha movido de tal sitio a tal sitio. Entonces, por ahí esos datos o esos valores que nosotros venimos trabajando son como buenas prácticas para que no podamos romper los temas de protección de datos. Además que se solicitan de alguna manera en los contratos que se firman o en no sé si han visto, no sé si, bueno, ustedes que todo el mundo se ha bajado Facebook, Twitter, alguna red social, ustedes le dan acepto condiciones, pero no las leen. Ahí le estamos dando muchas facilidades a estas empresas a que vengan a trabajar con nuestros datos. Entonces, sí, por ahí hay bastante que leer, hay bastante que revisar. Los abogados que están por ahí hay bastantes cosas que se pueden regular, pero por ahí le estamos dando cierta cabida a las empresas a que puedan trabajar con nuestros datos. Entonces, por ahí es el tema de la protección de datos es un tema muy fuerte que se va a venir hablando de aquí en adelante mucho
y que nosotros por nuestro lado estamos haciendo lo que la regulación nos permite también, ¿no? Ujú. Luego nos preguntan, en alguna de tus láminas mencionaste sobre la tecnología de 5G y cómo han ido avanzando donde tú estás trabajando sobre esta tecnología, si nos podrías comentar un poco. Sí. A ver, 5G acá en Perú aún todavía está para, creo que unos 3 o 4 años. Lo que recién se está haciendo es trabajar con las redes LTE, con las redes privadas 4G. ¿Qué es lo que hace? Es que nosotros ahora estamos ya trabajando en algunas empresas, sobre todo en plantas, en mineras o en empresas grandes, de repente como Gloria o como Alicor, que tienen plantas grandes, que tienen muchos equipos conectados, nosotros poder desplegar una red privada con algunos partners, que lo que hace es que no dependan de la red pública. Entonces, eso está haciendo que muchos de los equipos con los que vienen trabajando nunca se desconecten porque tienen una red solo asociada a ellos. Nunca van a perder señal, nunca van a tener caída. O sea, bueno, nosotros le brindamos algunos niveles de servicio, pero eso es lo que estamos haciendo con las redes LTE actualmente acá en Perú. Lo del 5G yo creo que tiene para algunos años más que pueda llegar. Recién se está trabajando en Europa y creo que también en Asia, pero aquí todavía va a llegar en algunos años. Luego nos consultan si es que ustedes están abiertos a realizar proyectos con otras empresas para usufructar datos compartidos. A ver, nosotros como Telefónica lo que hacemos es trabajamos con otras empresas. No sé si usufructuar es una palabra, no sé, media fuerte, pero lo que estamos haciendo es nosotros ayudar, como bien veían el video final, es que los datos que la empresa ya trabaja puedan tener un complemento, puedan tener información que los ayude a tomar muchas mejores decisiones, a encontrar insights que de repente no encuentras con la data que tú tienes. Eh, Nosotros como Telefónica vemos eso, o sea, no es que yo te doy mis datos y tú trabajas de tal manera para poder generar algún beneficio propio, sino lo que hacemos es trabajamos la información en base a lo que tú requieras. La solución que tú requieras, por ejemplo, como bien les contaba, ¿no? Para temas de dónde colocar nuevas estaciones de metro, o por ejemplo, poder ver desde qué distritos vienen a mi centro comercial y a qué horas y cuánto tiempo están, qué frecuencia y cuál es la segmentación la segmentación de personas que mayormente vienen a mi centro comercial. Ese es un tema que nosotros podemos brindar porque son datos que ustedes ya trabajan, que ustedes ya tienen como organización. Lo que estamos haciendo es complementar esos datos para que ustedes puedan tomar decisiones en base a eso, ¿no? Encontrar mejores insights. Claro. Y bueno, la última consulta aquí es cómo se logra que la innovación llegue a toda la cadena de valor. Yo creo que va por el tema del proceso de la cadena de valor, de qué punto podamos encontrar dentro de la cadena de valor a mejorar. Es un tema de analizar y mucho de lo que se hace dentro, por ejemplo, de Telefónica, que es por toda la parte de soluciones digitales donde venimos trabajando, es comenzar a analizar cuáles son tus procesos, comenzar a analizar cuál es tu cadena de valor, comenzar a analizar qué puntos de mejoras tienes y sobre esa información nosotros comenzar a meter algunas soluciones que permitan hacer innovación junto con las ideas que ustedes tengan. Ya hay muchos temas de metodologías ágiles que lo que hacen es comenzar a levantar información, no solo de los procesos que hay internamente, para que puedas tú comenzar a innovar. Y te doy un ejemplo claro. No sé si ustedes han visto el Págalo.p. El Págalo.p es una solución del Banco de la Nación del Banco de la Nación para hacer algunos pagos recurrentes sin necesidad de ir al banco. Eso nació en base a comenzar a hacer encuestas, a comenzar a preguntar a los propios trabajadores y además a tus usuarios, ¿cuáles son los pagos que tú mayormente realizas o por qué vas al Banco de la Nación? Y salieron datos como, por ejemplo, los que más iban eran los policías y los pagos que más se hacían eran los pagos que hacen los papás que están divorciados y tienen hijos. Los depósitos, esos son la mayor cantidad de pagos. Entonces, comenzar a trabajar con esas soluciones para tú poder determinar cuáles son los procesos que tú quieras agilizar, digitalizar y meter en la aplicación y que esto agilice un poco el proceso dentro del Banco de la Nación, que hasta hace algunos años era como un dinosaurio grande. Comenzar a darle algún tema de digitalización por ahí
que los ayude a también quitar gente y que vayan los que tienen que ir y que no haya de repente ya un poco asociándolo a esta pandemia, que además puedas mitigar el tema del contagio, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Juliano, por haber estado aquí con nosotros y a todos los participantes por haber estado activos durante toda la ponencia. Ahora les voy a pedir que nos apoyen a nosotros llenando una breve encuesta, lo cual nos permite seguir mejorando. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.